que estén con sufrimiento, con alguna patología que les esté generando algún síntoma. Y eso por eso, digamos, se ve como el último escalón de manejo, propiamente después de que, digamos, hemos intentado con todas las opciones de manejo que tenemos, pues disponibles en el ámbito médico y nada de eso funciona, pues digamos que hay que hablarles de la sedación paliativa como una esperanza final, como un último manejo que, digamos, puede ayudarles bastante. Bueno, entonces, a modo de introducción, digamos que algunos de los enfermos tienen en algún momento, pues, de la evolución de la enfermedad, llámese enfermedad oncológica o no oncológica, algún síntoma refractario, algún síntoma que para nosotros como médicos va a ser difícil tratar y que por más que le montemos todas las líneas de tratamiento que tengamos disponibles, pues llega un momento en el que nada funciona, así estemos con dosis máximas, así estemos con un montón de líneas de manejo, con medicamentos casi que hasta experimentales, el paciente va a seguir con dolor, va a seguir con náuseas, con disnea, entonces tenemos que pensar en ese otro escalón que les proponía, porque evidentemente va a significar un sufrimiento importante, tanto en el paciente como en sus familiares. Entonces, pues en estos casos la sedación paliativa se plantea como una medida terapéutica. La adecuada formación de nosotros, los médicos, desde que somos médicos generales, no importa si no somos paliativistas, pues va a garantizar que al menos les propongamos esto, que al menos la conozcamos, porque es muy triste, no sé si de pronto ya les ha tocado ver en las rotaciones, sobre todo pues como en hospitales o en clínicas donde no hay paliativista, que es el paciente ya casi que agónico, retorciéndose del dolor, sin poder respirar, con la angustia de la familia encima y que no sabemos qué hacer aparte de una morfina o aparte de un tramador, listo. Entonces, por eso es importante conocerlo. Hay dos definiciones que nos proponen acerca de la sedación paliativa. Esta primera es de la Asociación Europea de los Cuidados Paliativos. La define Leo textualmente como el uso monitoreado de medicamentos que son destinados a inducir un estado de conciencia disminuida o ausencia, es decir, inconsciencia, para aliviar la carga de sufrimiento que de otro modo sería intratable de una manera éticamente aceptada para el paciente, la familia y los profesionales de atención médica. Y la otra definición, que es de la Sociedad Española, dice que es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno más síntomas refractarios. Esta definición, pues personalmente me gusta más que la europea, porque si ven la diferencia, en la española mencionan los síntomas refractarios y es que ahí es donde debemos entrar a pensar en una sedación paliativa. ¿Listo? Y pues también por esta parte que dice las dosis y combinaciones requeridas, porque recuerden que sedación paliativa no significa eutanasia, es decir, que nosotros vamos a manejar esas dosis con bastante cuidado para que el paciente continúe con vida, pero sin sufrimiento. Bueno, algunos conceptos relacionados como para más adelante entender los criterios. Entonces, todo lo que es enfermedad incurable avanzada. Una enfermedad incurable avanzada es esa enfermedad de curso gradual, es decir, que va progresando en el tiempo y que no responde adecuadamente a los tratamientos que tengamos disponibles para manejarla. Y que esta enfermedad va a evolucionar en un corto o mediano plazo hacia la muerte. Y cuando ya esa enfermedad se encuentra, digamos, en los últimos días o en las últimas semanas de la persona, pues es cuando llamamos enfermedad o situación terminal. La agonía es ese momento que precede a la muerte, cuando esa muerte se está produciendo de forma gradual. No hablamos de agonía, por ejemplo, un paciente que en una moto se accidentó y murió en la escena, no tuvo agonía, sino cuando se produce de forma gradual y en la que ahorita vamos a ver las características, pero ocurren muchos cambios tanto a nivel físico como a nivel cognitivo que nos van a hablar que tal vez esa persona tenga ya un pronóstico de horas o de días, ¿listo? Y el síntoma refractario es todo síntoma que pese a que usted le dé el manejo adecuado, el manejo que está en las guías, a las dosis adecuadas, todo lo que esté disponible por medio pues del médico experto en la enfermedad propiamente, el paciente no logra controlar del todo ese síntoma. Listo. Entonces, le damos todos los medicamentos que están disponibles para la disnea, pero el paciente continúa con disnea. Eso es un síntoma refractario. Le damos casi que toda la escala analgésica que tenemos en las dosis
máximas que se puedan, en un periodo de tiempo donde dejamos actuar los analgésicos y nada, el paciente sigue con dolor y le está generando sufrimiento. Eso es un síntoma refractario. Y pues existen varios tipos de sedación y pues el elegir una u otra no va a ser solo decisión del médico, sino que debe ser en conjunto pues con el paciente si es posible, si el paciente está pues como en plenas facultades mentales de poder decidir o incluso con la misma familia o los seres pues queridos que lo estén acompañando. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Según la continuidad, puede ser una sedación intermitente, es decir, el paciente va a estar por momentos sedado, pero por momentos puede alertarse. ¿Listo? Por ejemplo, entonces el paciente después de las quimios es cuando más tiene náuseas y esas náuseas, por más que se le monte el tratamiento adecuado, son refractarias. Podemos sedarlo por unos días y después volver a que el paciente esté consciente. ¿Listo? Intermitente también se usa mucho, por ejemplo, cuando los pacientes están esperando a algún familiar, algún ser querido del que se quieran despedir, no sé, está de viaje y quiere venir. Uno no le pone la sedación continua, sino que puede ponerle una sedación intermitente, cosa que el familiar o la persona con la que él quiera hablar llegue, el paciente tenga la oportunidad de quitársele la sedación, hablar, despedirse y ya posteriormente sí poder colocar, por ejemplo, una continua. Entonces, pues la continua es que va a haber una disminución del nivel de conciencia permanentemente en el paciente. Y también hay grados de profundidad. Entonces, uno puede sedar a un paciente superficialmente, de manera intermedia o de manera profunda. Entonces, superficial, el paciente va a estar más tranquilo, el paciente va a tener esa conciencia un poquito más disminuida, pero digamos que en el momento en que llegue, por ejemplo, el nieto le habla, le hace un contacto físico, él puede despertarse, puede interactuar con ese familiar y después volver a dormirse. O no sé, estaba esperando el sacerdote. Muchas veces estas personas esperan pues como esa guía espiritual. Entonces, listo, algo superficial, llega, se despierta, puede incluso interactuar con él y vuelve y se queda tranquilo. Listo, esta busca más que todo como un nivel de tranquilidad y de paz. Intermedio, el paciente siempre va a estar dormido, va a tener periodos donde se va a alertar, que también en unas oportunidades permite comunicación verbal, pero en otras no lo va a permitir. Esto es más que todo familias que no quieren ver a su familiar permanentemente casi que inconsciente, pero que el síntoma, digamos, es tan fuerte que tampoco da para una sedación superficial, entonces va a estar dormido, casi que es con estímulos dolorosos que a veces se despiertan, pero la verdad la mayoría de veces no van a ser capaz casi que ni de interactuar con el medio. Y la profunda es el paciente en un estado de inconsciencia constantemente, ya él no se da cuenta lo que está pasando con él, con su alrededor, no interactúa con el medio, no es capaz de tener pues como lenguaje ni verbal ni no verbal con sus familiares, con sus seres queridos. Bueno, entonces las indicaciones de la sedación paliativa está indicada tanto en adultos como en niños que tengan, como ya dijimos, síntomas graves o sufrimiento intolerable que sea refractario al tratamiento. No se acepta que, digamos que no, digamos, usted empieza con ciertos medicamentos, no es capaz de controlar el síntoma, pero usted dice, bueno, es que yo solo sé manejar opioides débiles y no se le quita el dolor, entonces cedémoslo. Eso es un síntoma difícil de controlar o un síntoma que usted no sabe controlar adecuadamente, pero no es hasta ahí refractario. O es que ya vamos en la tercera línea de manejo de antieméticos y el paciente sigue y sigue vomitando, pero le probamos otra y mejora un poquito. Eso es un síntoma difícil de controlar, más no refractario. Ahí no está indicada la sedación paliativa. Y una cosa muy importante y que sucede a veces mucho es que la sedación paliativa es para evitarle el sufrimiento al paciente, no a los familiares. Entonces los familiares muchas veces se desesperan incluso más que el paciente, entonces los llevan a urgencias, vea, cédeme esta persona porque es que ya tiene mucho dolor. Y el paciente tranquilo, como no, bueno, yo me tomo el medicamento y me calmo un momentico, no sé, pero vuelvo a tener dolor, pero mi hija está encima mío, ¿sí? Y ha pasado, se los cuento porque cuando estaban internados llegó una familia entera con un paciente a decir, cédelo porque tiene cáncer. Y el paciente sin dolor, el paciente sin disnea. Entonces no es criterio del familiar, es criterio del paciente. ¿Cuáles son los criterios para los cuales, pues que tiene que cumplir una persona
para que se le pueda aplicar la sedación paliativa. Puede ser cualquiera de estos, que esté con una enfermedad terminal, es decir, que tenga una esperanza de vida menor a 6 meses, que haya una muerte inminente, se espera pues que la muerte ocurra en horas, días o máximo 2 semanas, que haya la presencia de al menos un síntoma refractario, que el paciente tenga sufrimiento intolerable existencial y contar con el consentimiento del paciente o del acudiente o familiar en caso pues de que el paciente en esos momentos no esté en plenas facultades mentales pues para decidirlo. También puede ser que el paciente, por ejemplo, y ya que en la charla pasada hablamos de voluntades anticipadas, tenga escrito en la voluntad anticipada que ante un sufrimiento refractario pues le apliquen la sedación paliativa. Pues como cada uno de los criterios que les puse era muerte inminente, pues les quería traer como esta tablita que a veces se usa mucho cuando los pacientes pues no sabemos si ya están en fase agónica o si simplemente están pues en una enfermedad terminal que ya está muy avanzada. Estos criterios a veces nos sirven mucho como para para ayudarnos a saber si ese paciente sí está agonizando o no, porque ellos tienen esta serie de cambios. En la alimentación, ellos ya no necesitan alimentarse porque no sienten hambre y eso es algo que hay que decirle a los familiares. No es que lo estemos dejando morir de hambre, no es que él esté sufriendo por eso, ellos no sienten hambre porque su cuerpo está gastando, por así decirlo, sus últimas energías en cosas más vitales, por ejemplo, seguir respirando hasta que les dé, seguir manteniendo los signos vitales, ¿listo? Entonces, alimentación ya va a pasar a un segundo plano. La comunicación con el entorno, normalmente ya van a ser pacientes que están muy confusos, muy desorientados, que no tienden a comunicarse con sus seres queridos. Listo. El patrón de sueño son pacientes que van a estar mucho más dormiditos, que van a dormir mucho más en el día, en la noche, etcétera. La disminución de los sentidos. Listo. Entonces, ellos pueden ya no escuchar tanto cuando les hablan y ir disminuyendo pues como todo lo de los sentidos. La incontinencia urinaria y fecal, ¿listo? Entonces eso va a ser muy frecuente en estos pacientes. Cardiovascularmente, entonces ellos van a tener muchos cambios hemodinámicos, la presión arterial va a estar tendiente a la baja, incluso ellos van a estar cada vez más hipotensos y van a estar cada vez más bradicárdicos. Neurológicamente, ellos pues como ya les dije, van a estar mucho más desconectados, van a estar mucho más dormidos, digamos que pueden entrar en un periodo de delirium y puede haber pues como también debilidad extrema. En la piel van a empezar a tener cambios, a veces se les ve la piel como moteada, como con ciertos morados o manchitas rojas, van a estar mucho más pálidos, ya van a empezar con algo de cianosis, listo, con enrojecimiento. La parte respiratoria, no sé si han visto un paciente en fase agónica, es muy característica, pues hay varios cambios que se describen, está la respiración de Cheyne-Stokes. eh, Cuando ustedes vean un paciente agónico, van a ver que ellos ya no tienen la capacidad de manejar como todas las secreciones de saliva, ¿sí? Entonces, la respiración va a haber algo, no sé si lo hayan escuchado, que son los estertores premorte. Es como cuando ellos inspiran, se sienten todas las secreciones ahí, que ellos no pueden manejar, ellos no pueden toser, no pueden tampoco, pues como manejarlas, entonces se sienten todas las secreciones ahí, es algo así como un burbujeo y va a haber como un gemido en la expiración, listo. Eso es, digamos, de los síntomas que más le preocupan muchas veces a las familias porque creen que es que su familiar está con dificultad para respirar. Doctor, mire cómo le suena pues la respiración. Y no, realmente se ha comprobado que no implica ningún tipo de sufrimiento, es simplemente por lo que les digo, la falta de movilización de secreciones y de pronto esos gemiditos que se escuchan al final de la aspiración, es más que todo porque ellos ya no tienen como, digamos, la fuerza para que cuando vayan a exhalar el aire se abran del todo las vías respiratorias, entonces es simplemente como si el aire pasara a través de un tubito estrecho y genera ese sonido. Em, y pues la parte renal, ellos usualmente entran casi que en anuria, listo, finalmente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que se decide sedar un paciente? Entonces las vamos a clasificar. Los síntomas físicos, dolor, disnea, delirium hiperactivo,
emesis y náuseas, convulsiones y hemorragia masiva incontrolable. De ahí, digamos que el que más prevalencia tiene en sedación paliativa es la disnea, por lo que les digo que genera mucho sufrimiento y mucho desespero tanto en el paciente como en sus familiares. Y el delirium es más que todo el hiperactivo, pues porque es decir, el hiperactivo es más florido. Si un paciente con un delirium hipoactivo, pues lo va a ver dormido, desorientado, pero el hiperactivo lo va a ver agitado, haciéndose daño, de pronto quitándose los catéteres, ¿sí me entienden? Entonces es, digamos, por eso que es más frecuente. Y pues también hay indicaciones de sedación paliativa ante síntomas no físicos. Entonces está la ansiedad, la desesperanza y el miedo incontrolables y los sentimientos existenciales, como el sufrimiento existencial, los sentimientos de impotencia, desesperanza y miedo a la muerte. De aquí los más fáciles, pues digamos, de identificar y de saber que cumplen con el criterio son los físicos. Los otros quedan un poquito muy como a criterio del equipo médico, pero se podría realizar una sedación paliativa ante simplemente tener un sufrimiento existencial o miedo a la muerte. Acá les hablo entonces un poquito del sufrimiento existencial, que es como el que más genera controversia pues de sedación. Se define como el sentimiento de que la propia vida está vacía o está carente pues de sentido. Es percibido por la persona enferma como insoportable y causa una gran carga pues como familiar y social. ¿Cómo saber si es refractario o no? Pues porque evidentemente todos, pues o la mayoría de los pacientes en una situación de fin de vida va a estar con algún grado de sufrimiento existencial, pero recordemos que el criterio para sedación es que sea refractario. Entonces, ¿cómo saber? Pues primero tiene que tener un muy buen abordaje por parte de un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras e incluso líderes espirituales que puedan proporcionar como terapias, manejo, por ejemplo, manejo médico por parte de los psiquiatras, manejo terapéutico por los psicólogos, algunas conversaciones con esta parte de líderes espirituales y que pese a todos esos esfuerzos terapéuticos y que se permita un buen tiempo para intentar llevarlos a cabo, el paciente continúe con el sentimiento pues de tristeza existencial. Acá, pues usualmente va a depender como de la fase en la que esté el paciente, la sedación que se le va a dar. Si es un paciente que está agónico, que estamos hablando que de horas a días va a fallecer, pues no tiene sentido ponerle una sedación transitoria y con este grado de sufrimiento. Ahí se pondría la continua. Si es un paciente que de pronto está ya en etapas finales, pero que no está tan próximo a la muerte, es una de las indicaciones, pues, de poner sedación transitoria, como para tratar de tranquilizarlos un poco y después intentar despertarlos para ver si pueden continuar sin la sedación. Bueno, ¿cómo va a ser como los pasos del procedimiento de la sedación? Primero es identificación de la indicación. Entonces, usted comprobar que si tengo un síntoma que es refractario, es decir, que usted compruebe muy bien que se le dio todos los manejos disponibles médicamente y que efectivamente con las dosis adecuadas, con los especialistas adecuados, con el medicamento o los medicamentos adecuados, no funcionó y verificar los criterios que les mostraba anteriormente. Segundo, siempre para sedación paliativa, consentimiento informado. Ese consentimiento lo puede dar el familiar o lo puede dar el paciente. Normalmente, a veces cuando ya están en etapas tan preagónicas o agónicas, usualmente lo da el familiar. Listo. Y pues este punto es importante. A veces los pacientes ya se sedan y el próximo paso es la muerte, porque ya significa que están en una etapa muy avanzada. Tratar de que antes de que el paciente se cede, es decir, cuando todavía él pueda estar consciente, y parte también del trabajo de los cuidados paliativos es velar por usted qué necesita, a usted qué le hace falta. Usted quiere hablar con alguna persona, quiere llamar a un pariente con el que no se habla hace años, quiere dejar el testamento, tiene todas esas cositas listas o quiere hacerlo antes, listo. Entonces, eso es importante antes de la sedación, porque una vez lo cedemos va a ser mucho más difícil. Entonces, dejar esos puntos listos es parte, yo creo, también del alivio del sufrimiento espiritual que estas personas tienen. Y nosotros como médicos les podemos hablar y les podemos recordar estos puntos.
Bueno, la prescripción ya como tal de los medicamentos, ahí pues involucra los medicamentos con lo que lo vamos a sedar y unos que les voy a mostrar ahorita que pueden ser complemento dependiendo de los síntomas que veamos en el paciente. Y sedar un paciente no significa que lo sedamos y lo dejamos olvidado porque entonces supuestamente ya no siente nada. No, siempre vamos a tener que estar monitorizando de cerca y haciendo todas las evaluaciones de rutina como si no estuviera sedado. Hay muchos medicamentos con los que se puede realizar la sedación paliativa: salmidazolam, levomepromacina, clorpromacina, fenobarbital, propofol. Acá el que más se usa es el midazolam. ¿Por qué el midazolam? Porque tiene muchas ventajas. Primero, pues inicia rápido, es de inicio de acción rápido. Puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea, que recordemos que son las vías, digamos, preferidas en estos pacientes terminales, sobre todo la vía subcutánea, y puede administrarse con otros medicamentos que de pronto el paciente pueda llegar a necesitar: morfina si tiene dolor, haloperidol si de pronto sigue muy agitado, etcétera. ¿Cuánto se les pone? Inicialmente un bolo de 2 a 5 miligramos y ya se les deja permanentemente con una infusión continua que puede ir desde 0,5 a 2 miligramos hora, o si es necesario incrementar más hasta 5 miligramos hora, listo. Pero las guías siempre nos dicen que sedar al paciente es con la mínima dosis que él necesite para el tipo de sedación pues que le queremos hacer. O sea, si queremos una sedación profunda, la mínima dosis que necesitemos para que el paciente esté en esa sedación profunda. Obviamente tiene sus efectos adversos, entonces puede haber una agitación paradójica. En vez de que el paciente se relaje y esté tranquilito, se agita. Puede haber depresión respiratoria, puede haber abstinencia, si digamos es una sedación intermitente y vamos a retirar el medicamento, ¿cierto? O puede haber tolerancia, entonces el paciente ya no está tan sedado, sino que se empieza a despertar y necesita cada vez más dosis. Em, Tenemos el antagonista para dos cosas. Una, por ejemplo, siempre existe el riesgo de que poniéndole el bolo, dejándole la infusión por tanto tiempo, nos haga entonces la depresión respiratoria, entonces vamos a utilizar el flumacenil. O pues si vamos a revertir por cualquier motivo la sedación, también. Una pregunta, por ejemplo, si es un paciente de 88 años con un melanoma metastásico a hígado, pulmón, metástasis ósea, que ya está en fase terminal y ustedes le están poniendo el midazolam porque lo van a sedar, digamos, por un dolor refractario, y cuando ustedes lo están sedando les hace depresión respiratoria, teniendo en cuenta esos antecedentes que les conté, ¿le ponen el flumacenil o no? Nadie se lo pone. Salir, no sé, o sea, es que uno podría decir que sí, pero es que no sé, es como una pregunta muy corchadora realmente. Bueno, no, es solamente para que sepan que yo sé que ese paciente, o sea, si olvidemos por qué hizo la depresión respiratoria. Si fuera un paciente en esas características, de esa edad, con ese cáncer que ya está muy avanzado, con todas las metástasis que les dije, que está en etapa final, incluso lo estamos sedando, pues uno diría: si ese paciente me entra en paro, uno pues ya no lo reanima, ¿cierto? Es parte también de no ejercer como medidas extremas. Pero en este caso que les puse específicamente, yo les dije, le puse el bolo de midazolam y me hizo la depresión respiratoria. Siempre así el paciente esté en esas condiciones de fin de vida, si es por un acto médico que el paciente entró en depresión respiratoria o en paro, en cualquier esa cosa, se debe poner el antídoto o se debe intentar, pues por así decirlo, reanimar al paciente porque fue por un acto mío, listo. Esa fue una pregunta que a mí me hicieron en rotación, yo tampoco sabía. Pero si hubiese sido la depresión respiratoria por cualquier otra cosa, porque el paciente ya se tenía que morir, porque tenía un tumor pulmonar y entonces ya entró en una falla ventilatoria, pues no lo reanimes, o sea, sería encarnizamiento terapéutico. Pero si fuiste tú la que le pusiste un medicamento que lo indujo a la depresión respiratoria, sí, listo. Bueno, listo. Otros medicamentos que podemos acompañar pues como al paciente en esa sedación paliativa. Obviamente, bueno, aquí puse morfina, en realidad debía haber puesto opioides.
Si el paciente ya venía con opioides porque tenía un dolor, pues severo o moderado, evidentemente no se los vamos a quitar, está sedado, pero pues de igual manera hay que ponerle analgesia. Como les dije que no abandonábamos el paciente que se sedaba, sino que lo seguíamos vigilando, entonces si dentro de las revisiones que nosotros le hacemos notamos que el paciente comenzó con dolor, digamos, lo sedamos por otra cosa totalmente distinta, lo llevamos por Disney, el paciente nunca tuvo dolor, pero pues después en una de esas revisiones vimos que tenía dolor, listo, entonces le podemos poner su opioide, listo. Em, y, por ejemplo, ahí, en un paciente sedado, como, digamos, un paciente sedado, como les dije que antes no había manifestado dolor, si lo sedamos fue por una disnea refractaria, ustedes lo van a estar revisando. ¿Se acuerdan la escalita para revisar dolor en el paciente que no nos puede hablar? Ustedes acuerden que tenemos la escala FLAC, ¿listo? Entonces nosotros con la escala FLAC normalmente uno les palpa el abdomen, si tiene por ejemplo una metástasis en huesito le trata de palpar para ver con la escalita, que acuérdense que es netamente con gestos y con movimientos, si el paciente le vemos algún indicio de dolor y le podemos iniciar pues su opioide. La iosina. ¿Para qué ponemos la iosina si cuando ya están agonizando? Por ejemplo, ahí el paciente está sedado, digamos que no tiene nada pues, gastrointestinal. ¿Para qué se la ponemos? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces se acuerdan que ahorita les dije de los estertores premortem. Eso angustia mucho a la familia. Y la iosina, Sí, otro creo, de su... Dime. perdón, creo que es para el manejo de secreciones. Exacto, súper bien. Entonces, en esos estertores premortem, acuérdese que es porque ellos tienen un montón de secreciones acumuladas en las vías respiratorias altas y no son capaces ya de controlarlo. Entonces, la iosina, por eso la usamos, porque seca las secreciones. La iosina, pues algunos de otros usos que tiene, aparte de dolor visceral, pues por ser antiespasmódica, es control de secreciones, eso implica, por ejemplo, los estertores, eso implica, por ejemplo, los pacientes que tienen salivación excesiva o los pacientes con náuseas y con emesis, a veces les sirve la iosina para disminuir un poquito como esas ganas de vomitar, como esa salivación excesiva o esa cantidad de líquido que de pronto a veces tienen en el abdomen y les ayuda un poquito con náuseas y vómito. Pero en este caso específico es para las secreciones. Bueno, la evaluación continua, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, son tres cositas que debemos estar viendo. Evaluar si el paciente tiene dolor, si tiene secreciones y cómo está el diámetro pupilar y los signos vitales. Dolor, ¿por qué vamos a estar evaluando? Porque le vamos a poner opioide si lo tiene o le vamos a subir la dosis al opioide si persiste con dolor. Secreciones, porque ya sabemos que le podemos poner iosina para secarlas un poquito. Signos vitales y diámetro pupilar es más como pues para ver todo, pues toda la parte de estabilidad hemodinámica del paciente, de si ya está entrando de pronto en una fase agónica que les dije que estaban bradicárdicos, hipotensos, etcétera. Revisar la parte de sedación, lo hacemos con dos escalas, la escala de Ramsay modificada y la escala RASP. ¿Listo? Y pues evaluar constantemente la familia, pues recordemos que es un equipo conjunto que evalúa paciente, familia, entonces cómo están, cómo se siente con el paciente, si lo ven más tranquilo, explicarles las dudas que tengan. Y siempre estos pacienticos, como ya usualmente están en fase final, ojalá podamos activar el código lila, que es para que ellos estén en una habitación, si se puede, individual y que permitan el ingreso de varios familiares para que puedan estar compartiendo con el paciente. Estas son las escalas. Esta es la de Ramsay, con la que vamos a ver cómo está la sedación del paciente, porque acuérdense en que pueden hacer tolerancia, entonces puede que la dosis que usted le está poniendo y que al principio le sirvió ya no le esté funcionando, o puede por el contrario que antes se le esté yendo la mano y el paciente está más dormido de la sedación que usted esperaba. Y esta que es la más utilizada, que es la escala RAS. Entonces, pues ahí se las dejo para que la lean. Los cuatro puntitos verdes que están viendo ahí son los objetivos, o sea, cuando yo entro y evalúo el paciente, esos son los objetivos que tengo que tener con el paciente. Entonces, si yo quería una sedación superficial, normalmente la escala de RAS debe estar en -2. Listo. Si yo quería una sedación intermedia, debe estar en -3. Y si yo quería con mi paciente una sedación profunda, debe estar entre -4 y -5.
Esto pues ya uso de sedación paliativa es porque a veces tomamos la sedación paliativa como que todo paciente que esté en fin de vida, si no tenga síntomas refractarios, entonces yo sé que han escuchado lo típico en rotaciones, midazolam, morfina, a todo el paciente que ya está grave. Póngale midazolam y póngale morfina. No, es que nosotros hacemos la sedación paliativa por un propósito, pues con un fin, que es aliviar un síntoma refractario. Si el paciente está tranquilo, si no tiene disnea, si el dolor se lo estoy controlando con hidromorfona, ¿por qué le voy a tener que poner una sedación paliativa? O por el contrario, a veces es como póngale midazolam morfina y el paciente lleva 10 días con midazolam morfina y no se ha muerto, porque ustedes saben que el proceso agónico incluso a veces puede tardar 15 días y entonces empiezan los médicos a desesperarse, súbale al midazolam, súbale a la morfina. No, la sedación paliativa no es para acelerar la muerte, es para que el transcurso de tiempo que le quede esté tranquilo. Entonces, ojo con eso, no es midazolam morfina para todo el que esté en fase terminal. Y lo último, pues que muchas veces las familias confunden mucho la sedación paliativa con la eutanasia, entonces uno les propone sedación y ya creen que es que lo van a eutanasiar, entonces no, es una tablita para que les expliquen. La intención es distinta, la intención con la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento sin acortar la vida y con la eutanasia es provocar la muerte para aliviar el sufrimiento. El procedimiento es distinto, digamos, en ambos, pues acá en eutanasia faltó, pero en ambos hay consentimiento informado, pero en sedación paliativa usamos los fármacos en dosis sedantes, no en dosis letales, simplemente para mantener el paciente sedado, mientras que utilizamos dosis letales, es en eutanasia, y pues el resultado de la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento, mientras que el de la eutanasia es generar la muerte inmediata. Y listo, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Dale, muchas gracias a ti. Con Cari, muchísimo muchas gusto, gracias. con mucho gusto, que pasen buena noche y feliz fin de semana. Igualmente para Igualmente, ti. Saris. Chao, que estén bien.